Empezamos entonces la clase 17 y ya les pregunto para iniciar si recuerdan en qué quedamos la clase pasada y más o menos de qué hablamos. Voy a ir poniendo la pizarra de la clase anterior, de la clase 16, que siempre suele ayudar como referencia. Y la pregunta es esa, ¿se acuerdan que estuvimos viendo la clase anterior particularmente? Sumas y restas, y a lo último dijo que veamos lo de multiplicación, Bien. ¿Algo el más para PDF de comentar además multiplicación. de sumas y restas? ¿Sumas y restas de qué, digamos? ¿De superficies, de números, De polinomio. de polinomios? ¿Qué dijimos de los polinomios? ¿Qué son? Expresiones al G Break. que involucran el uso de letras o caracteres, números, operaciones, ¿sí? Dijimos que tenían que cumplir con determinadas características, que la estructura mínima de un polinomio es un monomio, que las partes son la parte literal, que puede estar compuesta por su variable o coeficiente, o exponente, perdón, no pueden separarse y pensarse, eh, digamos, separadamente, ¿sí? Voy a escribir eso que estoy diciendo, por las dudas, si no lo recordaran. La estructura mínima dijimos que es un monomio que podría tener esta forma, que esto puede ser considerado como la parte literal, aunque también puede ser separada como exponente y variable o variables, que este es el coeficiente, que esto es un número real, o sea, cualquier número, ¿sí? Que esto es un número natural, o sea, no partido y positivo, o entero y positivo. Hola, Ignacio. Hola, bro. Que este lugar, digamos, lo ocupa la variable, o variables, en este caso es una, que puede pertenecer a cualquier alfabeto, y que cuando estas estructuras se suman y restan siendo semejantes, entonces se obtienen como resultado estructuras semejantes a las que se sumaron y se restaron, pero que sin embargo se suman y restan entre sí monomios no semejantes, entonces lo que se obtiene son polinomios. ¿Sí? ¿Recuerdan todo eso? Sí. Volvemos entonces a la filmina 1. Eh, Vimos sumas y restas de polinomios, como bien comentó Fátima. Yo estoy esperando a que se animen a hablar un poquito más y a que se animen a usar el lenguaje, digamos, matemático, algebraico en este caso. Ordenamos a los polinomios de forma decreciente según su grado. Efectuamos, en el primer caso, una resta entre un polinomio de grado 3 y un polinomio de grado 2, lo completamos y ordenamos. En el segundo caso, una suma entre un polinomio de grado 3 y un polinomio de grado 2, porque en ambos casos, en A y en B, habíamos trabajado con el polinomio 1 y el polinomio 2. Hablamos de la propiedad conmutativa en el caso de la suma, dijimos que no se cumple para la resta. Trabajamos en este caso, en C, digamos, con una suma entre dos polinomios que tienen en su parte literal más de un carácter, en el sentido de que ya no aparece solamente, por ejemplo, la X, sino que aparecen alfa mu, ¿sí? Y que además aparecen tres caracteres si consideramos el polinomio más allá de sus términos, como por ejemplo en P3 aparecen alfa, mu y pi, y en el polinomio 4 aparece además lambda, ¿sí? Tenemos caracteres diferentes en el mismo polinomio. Distinguimos cuáles eran los monomios semejantes entre el polinomio 3 y el polinomio 4 con colores. ¿Dónde está el lápiz?
Yo creía que lo tenía por acá. Denme un segundo. Acá no es. Ahí lo vi. Distinguimos con colores los términos o monomios semejantes entre los polinomios a sumar. Entonces teníamos semejanza acá y semejanza acá. El único disímil, digamos, es este, que claramente va a quedar tal cual. Hicimos también, mandó, ¿quién fue el que me envió la tarea? A ver, que no me acuerdo, ¿fue Ignacio o Facundo? Ignacio. Ignacio. Bueno, mandó Ignacio fotos de las tareas que efectuó, lo corregimos a partir de ¿Yo? ahí. ¿Cómo? ¿Vos no fuiste? ¿Yo qué hice? ¿El qué? Son dos Ignacios iguales, ¿eh? ¿O no? ¿Le pasé la tarea? Sí. Ah, sí, fui yo. Ah, bueno, ya. Tenemos un amnésico en el curso. Señor, Pensé que me retaron. pensaste que te estábamos retando. No, 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 no. Se estaba recordando que mandaste la tarea. Bueno, en el caso de C, bueno, acá cotejamos el ejercicio que había mandado Ignacio con lo que resolvimos en la filmina anterior. Después corregimos D, E y F. En el caso del ejercicio D, efectuamos una resta entre el polinomio 4 y el polinomio 1. Quedó como resultado un polinomio largo porque fíjense que hablando de esto de las partes literales, el polinomio 1 tiene en su parte literal al carácter x y en el polinomio 4 no es que ni siquiera está la x. Hay otras letras que ni siquiera pertenecen al mismo alfabeto, por lo cual lo único que se pudo sumar o relacionar por ser semejante es el término independiente, que es el que no tiene variable. En el caso de E, hicimos una suma entre P5 y P1. Acá sí, la variable es X. Y acá también lo que se hizo fue considerar cuáles eran los términos que eran semejantes en relación a los exponentes a los que está elevada la X. Se efectuó entonces la suma entre P1 y P5 y finalmente en el ejercicio F se efectuó una suma entre el polinomio 1 y el polinomio 6. Acá también las variables o variable coinciden. De nuevo, se efectuó una suma en relación a lo que es la asociación de monomios semejantes y creo que terminamos ahí. No, un último ejercicio que es el 6, donde se sumaban P5 y P6. Son los polinomios que están copiados en la imagen en la punta, acá. En este caso efectuamos la operación de otra manera, más que por tabla y completando y ordenando los polinomios, podríamos decir que los resolvimos en un renglón como si fuese un cálculo ordenado, como se escribe, ¿no? Como la gramática convencional, a lo largo. Digo, en texto, ¿no? Asociamos escribiendo o con flechas los términos semejantes, lo resolvimos y en este caso notamos que también se puede resolver sin hacer todo este proceso de completar y ordenar, pero repito, es importante saber completar y ordenar porque lo vamos a necesitar para multiplicación y división. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Dudas, consultas o empezamos, digamos, con los temas propiamente que nos convocan hoy? Empezamos. Bien, con esto habíamos terminado, ¿no? Con el material 14. Es el de la clase pasada. Sí. Sí. Bueno, este es el material 15. Segunda parte de polinomios. Ya estaríamos en la parte de multiplicación, ¿verdad? Sí. ¿Lo pudieron leer? ¿Alguien lo pudo leer? ¿Darle un vistazo por lo menos? Yo lo imprimí. Bien, y además de imprimirlo, ¿lo pudiste chusmear, digamos, o no? Hay demasiados números. O muy pocos números y demasiado texto.
Ah, bueno, No me llegó, estamos. lo saqué y bueno, no, mira. Ok. O sea, lo que me están diciendo sin decírmelo es, profesora, empecé a explicar desde el principio como si no hubiéramos leído nada. ¿No? Sí, sí. Sí, entendí, entendí. Ya después de tantos años de docencia hay indirectas que uno entiende. Igual si quieren participar, interrumpir y o preguntar, ya saben que están habilitados. Lo copio acá para que vayamos leyendo y a la vez podamos señalar cuestiones. Entonces, el objetivo del aprendizaje de esta etapa, de multiplicar, aprender a multiplicar polinomios, es, bueno, multiplicarlos, pero además reconocer monomios semejantes, cosas que ya hemos hecho, ¿no? Que resulten de la multiplicación, así como aplicar propiedades de potencia de igual base, reforzar sumas y restas de polinomios. Por lo cual, digamos, esto que veíamos anteriormente no puede ser olvidado, ¿sí? Si vamos a necesitar saber reconocer monomios semejantes, propiedades de potencia de igual base y reforzar y saber sumar y restar polinomios, es porque no podemos olvidar lo que veníamos viendo. Eso por un lado. Luego, multiplicar monomios, ¿sí? Ahí podríamos decir, bajamos un poquito el precio porque veníamos hablando de, bueno, vamos a multiplicar polinomios. Ahora ya nos fuimos a una estructura más elemental, porque dijimos que el monomio es una estructura básica del pensamiento polinómico algebraico, propiamente dicho, ¿no? Entonces, multiplicar monomios implica aplicar las reglas de los exponentes, que las repasamos cuando hablamos de multiplicación de potencias de igual base. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Si no lo recuerdan, a ver si la velocidad de esto no me impide mostrárselos. Estaría, creo yo, que en la primera clase de polinomios el asunto revisado, por si quisieran consultar o de nuevo la clase en YouTube eh, o ver la pizarra, clase 12, piedra buena, piedra buena. Yo creo que tiene que ser esta, porque más para allá me parece que ya estábamos viendo triángulos. Que vaya a pedirle a esta computadora que abra dos pizarras es como... Ay. Les decía que cuando hablamos de propiedades de potencia de igual base, nosotros repasamos eso empezando por acá, ¿sí? Empezando por acá, en esta clase lo repasamos, ¿sí? Propiedades de potencia de igual base. Y si yo no recuerdo mal, bueno, también lo usamos acá, también acá. A ver. No, por ahí vamos a tener que repasar algo de propiedades de potencia de igual base. Pensé que sí lo habíamos hecho, menos mal que ya volví, que digamos que volví para atrás. Entonces, multiplicar monomios implica aplicar propiedades de potencia de igual base, que sí las repasamos, pero ahora las vamos a profundizar un poquito, y multiplicar los coeficientes entre sí. En el caso de este ejemplo, fíjense que tenemos un monomio, ¿sí? 6p a la 34, coeficiente, variable, exponente, por otro monomio, coeficiente, menos 4, variable p, exponente 3. Se multiplican coeficiente con coeficiente, o sea, 6 por menos 4, eso da menos 24, ¿sí? Porque más por menos es menos, y porque 6 por 4 es 24. La variable, que es lo que hace que estemos hablando de potencias de igual base, es la misma, ¿sí? Cuando hablamos de bases iguales, estas son las bases. ¿Las bases de qué? De los exponentes, ¿sí? Repasamos propiedades de potencia de igual base. ¿Cuál es la potencia? Esta, ¿sí? Esta. ¿Cuál es la base? Esta. La base es igual. Eso hace, por definición, que ahora lo vamos a repasar en una filmina aparte,
que este 34 y este 3, ¿sí?, se sumen. 34 más 3 es igual a 37, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió esto? Sí. Bien. Esto yo creo, considero, me parece, pero hace muchos años que no doy matemática en básica, que debieran haberlo visto en segundo. Yo lo daba en segundo, cuando daba segundos años en la técnica. Segundo quinta, en realidad, tuve muchos años. Igual yo estoy convencida que lo repasamos cuando vimos otro tema. No sé cuál, pero se me hace que sí lo vimos. Propiedades de potencia de igual base. Hay algunas cuestiones que debemos saber. Por ejemplo, que si yo tengo una base A elevada a un exponente n por una base igual a elevada a un exponente m, ¿sí?, siendo a cualquier número o letra, digamos, ¿sí?, y siendo n y m cualquier número natural, porque estamos en el campo de los... Lo que pasa es que también vale para otros números, pero como estamos en el campo del álgebra, de los polinomios, los vamos a dejar en cualquier número, ¿sí? Porque lo cierto es que si estaríamos en el campo de las expresiones algebraicas y no de los polinomios, esa n y esa m pueden ser cualquier número y también vale esta propiedad, así que lo vamos a dejar así a secas. Vuelvo. Entonces, teniendo una multiplicación, ¿sí?, entre bases iguales, con diferentes exponentes, la propiedad de potencias de igual base dice, eso es equivalente a sumar los exponentes entre sí. Entonces, tenemos a a la n más m. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se acuerdan de esto? Sí. Sí. También dice la propiedad de potencias de igual base, esto tiene demostraciones, etcétera, las pueden buscar, hay muy interesantes en la web, que si las bases se están, eso se supone era una n, que si las bases se están dividiendo, ¿qué les parece que va a pasar con los exponentes? Se restan. Se restan. ¿Verdad que ya habían visto esto alguna vez? Sí. También dice la propiedad de potencias de igual base que si tienen una base elevada a un exponente y a la vez eso elevado a otro exponente, ¿qué les parece que pasa con ¿qué les parece que pasa con los exponentes? Se multiplicaban esos dos exponentes. Se multiplican esos dos exponentes, ¿sí? Estas son algunas de las cuestiones que se necesita saber para avanzar con el tema. Si esto yo lo pienso en ejemplos numéricos, uno lo teníamos recién en el material de trabajo. Vamos a decir que esto es, bueno, no puse el lápiz. Vamos a decir que esto es 1, esto es 2 y esto es 3, ¿sí? Entonces, en el caso 1 podríamos tener, por ejemplo, pi a la 20 por pi a la 12. Y eso va a ser finalmente pi a la... 32. Bien. En el caso 2 podríamos tener beta a la 10 dividido beta a la 4, y eso es un 4, ¿eh? Beta 6. Beta a la 6. Y en el último caso podríamos tener, por ejemplo, x a la 2 y después, eso es un paréntesis, a la 3, y eso daría x a la 6. Bien. ¿Estamos todos y todas de acuerdo en esto? Sí. ¿Lo habíamos repasado este año o yo recuerdo mal?
Creo que sí. Por ahí no con este detalle y no tan, digamos, teóricamente, pero sí. Lo que no hicimos, y no creo que vayamos a hacer, salvo que a ustedes les parezca genial el tema y quieran profundizar, es demostraciones al respecto. Repito, si las quieren buscar, son muy interesantes. Eh, ¿Qué más? Hoja anterior. Acá. Estábamos acá. Hoja anterior. No, me salté una. Ahí va. ¿Qué más? Además, cuando se trata de multiplicaciones que involucran polinomios, debe aplicarse la propiedad distributiva para poder resolver. Entender los productos entre polinomios es un paso importante para factorizar, así como para resolver ecuaciones algebraicas, ¿sí? Que son cuestiones que se van a ver más adelante, sea en cuarto si llegamos a ver algo, que yo creo que no llegamos a ver eh, ni casos de factoreo ni ecuaciones algebraicas, pero por ahí algunos casos de factoreo sí podemos llegar a ver antes de meternos con funciones, porque con que sigamos así terminando polinomios, me parece que nosotros, como cuarto o sexta, digamos, ustedes sobre todo, tendrían los contenidos del currículum prioritario cumplidos. Y eso es bueno. O sea que nos van a dar temas de más. ¿Quién va a hacer eso, Fátima? No sé. Pero No. si lo terminamos antes. Mi niña, la cuestión es así. El currículum prioritario es algo así como los contenidos mínimos elementales de un año. El año pasado, eh, lo que caracterizó, digamos, al ciclo lectivo en educación, al menos hablo de secundaria, eh, en la provincia de Buenos Aires y reduzcámoslo a el conurbano y los casos que una conoce y cuestiones que ha leído, ha caracterizado, digamos, el periodo, el no llegar a cumplir con ese currículum prioritario, que ni siquiera se llegaran a ver, digamos, los temas mínimos obligatorios de un año. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Nosotros, ustedes, como cuarto, sexta, eh, hola Facundo, como cuarto, sexta 2021, terminando este tema, estarían cumpliendo con esos contenidos mínimos prioritarios equivalentes al cuarto año. ¿Qué podemos incluir después? Podemos incluir un montón de contenidos que no son prioritarios, pero son de cuarto. Entre esos temas tenemos casos de factoreo, podríamos incluir ecuaciones algebraicas, desconozco si están en el programa propiamente dicho, incluso quizás no están en el programa de secundaria, pero porque no fueron, que no están en el de secundaria, no están en el de el área de maestro mayor, porque no sé, no fueron incluidas, desconozco, no sé si se van a encontrar con eso en quinto, en sexto, como tema propiamente dicho, que lo necesitan saber y que lo aplican generalmente, sí, lo necesitan saber y lo aplican generalmente el tema de resolución de ecuaciones algebraicas. Eh, y si no son estos temas, también tenemos la posibilidad de incluir eh, funciones, porque ustedes en quinto después sí ven análisis de funciones polinómicas y creo que también ven función seno y coseno y la mar en coche. A ver, lo que digo es, vamos a elegir qué incluir porque vamos a terminar con los contenidos mínimos, pero hay más contenidos por ver. ¿Se entiende? Sí. Y de todas formas, suponte que termináramos con todos los contenidos de cuarto, que no va a ocurrir, nunca ocurre en el planeta Tierra, digamos. No, sí, yo creo que hubo un cuarto sexta con el que, sí, hubo algunos cuartos sextas modo presencial con los que el tiempo nos sobraba y llegamos a ver cuestiones como, no sé, la demostración del teorema de Teodoro de Cirene, que es la demostración geométrica, si no me acuerdo mal, de los primeros 19 números irracionales. Eh, y claramente, o sea, no hay demostraciones incluidas en los programas de secundario, menos demostraciones del orden de lo que es una equivalencia geométrica de un número. Pero estaba tan bueno el curso, digamos, había tan buena dinámica, a los pibes y a las pibas les gustaba tanto matemática, algunos, a muchos, algunos no, algunos igualmente acompañaban con, bueno, yo igual estoy acá y escucho y por ahí no entiendo todo, pero incorporo y me gusta o respeto, entonces se daban dinámicas interesantes y hubo años en los que sí, que vimos más cosas que cuarto, digamos, pero no es grave, está bien, porque si
de parte de los estudiantes, de las estudiantes, está todo ok y no se sienten coaccionados ni presionados, ¿verdad? Es aprendizaje. Sí, Fátima no estaría a favor, parece. Bueno, créeme que cuando llegues a una instancia universitaria, si continúas, que yo espero que sí, y estés estudiando una carrera, no sé, como ingeniería, arquitectura, no sé, diseño, o lo que fuese, si es que se relaciona a la formación de maestro mayor, eh, te vas a dar cuenta que las herramientas no sobran nunca. Eso de los contenidos para cada año es una forma de estructurar el conocimiento porque hay que de alguna manera estructurarlo y ubicarlo en algún lugar para ordenarlo, pero las herramientas no sobran. Volvemos entonces. Eh, Además, cuando se trata de multiplicaciones que involucran polinomios, debe aplicarse la propiedad distributiva. Eh, Repasamos el producto entre un monomio y un polinomio. Se introduce una tabla, no es necesaria, ¿sí? Pero lo que se está planteando en este orden, y lo voy a mostrar sin la tabla, sería esto. Propiedad distributiva. Y acá también hay algunas cuestiones que habría que aclarar. De la propiedad distributiva sí hablamos en relación a la suma, la resta, la multiplicación y la división. Yo creo que sí, pero con números. Algunas cuestiones importantes. Propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma. Entonces, por ejemplo, si yo tengo A por B más C, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo a decir A por B más A por C. ¿Sí? ¿De qué resulta esto? De haber multiplicado A por B y por C. ¿Sí? Esto se cumple tanto para la suma como para la resta, ¿verdad? No estoy diciendo nada que no sepan, solamente que lo estoy representando con letras y ustedes lo podrían pensar con números ahora mismo si quieren. Esto sería por C. Y entonces acá tenemos la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma y, eso es una I, la resta. ¿Sí? Ojo con querer hacerlo al revés. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo A más B por C o A menos B por C, esto no es igual a decir A por B más B por C. Esto es distinto, ¿sí? Como también es distinto en el caso de la resta. A ver, A más B igual era A más B. Ahí va. No se puede hacer esto, ¿sí? ¿Se entiende eso? Esto no existe. Hasta me cuesta escribirlo, o sea. Trato de demostrarlo, pero hasta me cuesta escribirlo. Esto no existe. Si quisieran hacer alguna cuestión así, esto va a estar siempre mal. ¿Por qué? Porque no es distributiva la suma respecto de la multiplicación ni la resta respecto de la multiplicación. ¿Sí? De hecho, esto es algo inventado que digo, a ver, bueno, ¿cómo sería? No existe esto. Está mal. Lo que sí tienen que tener en cuenta es esto de que la multiplicación es distributiva respecto de la suma y de la resta. Como también, ¿qué otra operación les parece que va a ser distributiva además de la multiplicación? la división. La división. Entonces, si yo tengo A dividido B menos C, esto es igual a tener A dividido C, de nuevo, ¿no? La distributiva está acá, menos
A dividido C. Y si tengo, bueno, hice la resta primero acá, dividido B más C es igual a tener A dividido B más A dividido C. Y esta es la propiedad distributiva de la división respecto de la resta, porque acá lo hice al revés, y la suma. ¿Sí? Ahora, ¿por qué me sirve a mí esto en el campo de los polinomios? Pensemos en ejemplos, ¿sí? Que ustedes ya conocen y ya los han aplicado y resuelto y la mar en coche, pero no lo definían como pueden hacerlo ahora a partir de decir, bueno, estoy aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma para resolver el caso, no sé, de un polinomio, etc. Por ejemplo, si yo tengo 2x por 6 menos 4x al cuadrado, ¿sí? Yo acá no puedo hacer 6 menos 4x al cuadrado, porque esto es un monomio de grado 0 y esto es un monomio de grado 2 y no se pueden efectuar restas entre monomios semejantes. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Sí, Ahora, la propiedad distributiva me dice que A por B menos C, ¿sí? Es lo mismo que A por B, o sea, 2x por 6, menos A por C, o sea, 2x por 4x al cuadrado. Y entonces aquí sí puedo efectuar una multiplicación y decir 2 por 6, 12, x por x a la 0 o por ninguna x, x, menos 2 por 4, 8, x a la 1 por x a la 2, x a la... La respuesta a eso estaría aquí, cuando hablamos de propiedades de potencia de igual base, que cuando multiplicamos bases iguales, los exponentes se suman. se suman. Entonces, x a la 1 por x a la 2, x a la 3, 3. ¿Se entiende por qué hice hincapié en estas cosas? sí. Después, si quieren, ven de nuevo la clase de YouTube, aunque no creo que con la cantidad de reproducciones que tienen las estén viendo mucho, y si no, consultan la Filmina, que generalmente también siempre se las paso, o buscan algún video tutorial de algún otro docente u otra docente en YouTube, que hay un montón. Julio Profe es muy bueno y tiene explicadas estas cuestiones de forma bastante dinámica y didáctica, digamos, y ponen propiedades de potencia de igual base y me parece que hay videos de Julio Profe explicando la cosa y así como muy desde el vamos y con ejemplos numéricos y todo el asunto, nosotros ya nos metimos con un ejemplo algebraico que es lo que nos convoca. Sigo. ¿Dónde estábamos? Nos habíamos quedado acá. Bueno, entonces, acá hablábamos del producto entre un monomio y un polinomio y decíamos que la propiedad distributiva implica que el monomio, estoy abajo de todo por si alguien no se acuerda, la propiedad distributiva implica acá que el monomio debe ser multiplicado por cada término del polinomio, ¿sí? De nuevo, ¿qué hicimos acá o qué vamos a hacer acá? Un producto entre un monomio y un polinomio. ¿Qué habíamos hecho acá? Multiplicar monomios entre sí. Monomio 1, monomio 2. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Coeficiente por coeficiente. Considerar que las bases son iguales y entonces como se está multiplicando una base con otra, los exponentes se sumaron y finalmente tuve menos 24p a la 37. ¿Qué cambia ahora? Que ya no es un monomio por otro, sino un monomio por un polinomio. ¿Cuál es el monomio? 6x. ¿Cuál es el polinomio? 2x al cuadrado menos 5x más 10. La propiedad distributiva estaría dada en el orden de que 6x multiplica cada uno de los términos del polinomio, ¿sí? Tenemos por un lado entonces a 6x que es el polinomio A y por otro lado al polinomio B que es el que decíamos recién y efectuar esa multiplicación consistiría en aplicar la propiedad distributiva y decir en cada caso multiplico coeficiente con coeficiente, 6 por 2 12, 6 por menos 5 menos 30, 6 por 10 60 y luego como las bases son iguales paso a sumar sus exponentes, x a la 1 por x a la 2, x a la 3, x a la 1 por x a la 5, x a la 2,
x a la 1 por x a la 0, x a la 1. ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Los demás y las demás? Sí, profe. Sí, profe. Ah, acá estaba explicado. Bueno, que lo hayamos visto recién, una mejor porque estamos de alguna manera en vivo. Yo sigo extrañando el aula, pero entiendo que esto es mejor que no tener ninguna herramienta, digamos, de comunicación, que no dar clases. De- no sé, yo no sé si cuenta como dar clases, solamente mandar materiales. Es problemático. Yo, de hecho, en ciudadanía no tengo la posibilidad de tener clases por Meet con los chicos por, bueno, cuestiones de conectividad, ¿no? Eh, Dicho de otra manera, la pobreza genera exclusión. Hay pibes que no tienen computadora, que tienen un dispositivo entre sí y la mar en coche, ¿sí? Y como no tengo la posibilidad de dar clases en este orden como con ustedes, a veces, cada tanto, les grabo videitos con cuestiones pedagógicas, de contenidos o de lo que fuese, buscando de alguna manera que haya una forma de comunicación que no sea te paso un PDF. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Pero bueno, terminé hablando de cualquier cosa. Sigamos. Continuamos entonces. Es importante que no olvidemos algunas cosas. Punto 1. Además de multiplicar potencias de igual base, que es lo que estábamos repasando recién, deben multiplicarse signos y coeficientes, que eso ya lo charlamos de manera convencional. Se deben sumar las potencias o exponentes entre sí, ¿sí? Porque esto es una multiplicación, pues estamos hablando de lo que nos convoca, multiplicación de polinomios, ya adelantamos de qué va a venir la división. No sé si se dieron cuenta, pero si bien el material nos convoca para hablar de multiplicación de polinomios, con esto, ¿sí? Ya adelantamos de qué va a venir la división un poco. ¿No les parece? Sí. Entonces, coeficiente con coeficiente, la base se conserva igual y los exponentes se suman porque estamos partiendo de, otra vez, multiplicación de potencias de igual base. ¿Sí? Eh, la forma, digamos, de eso sería algo así, considerando que alfa y beta son los coeficientes, ¿sí? Se multiplican entre sí, alfa por beta, x es la base igual, y n y m, que esto, bueno, es más o menos lo que veíamos recién, con otros caracteres explicado, pero es lo mismo. Acá usé alfa y beta y en el anterior usé A y B, así que seguramente no lo habíamos visto. El plan era verlo hoy, yo lo había eh, ordenado así el año pasado y ahora me quedo acá en el material. Pero puede que lo hayamos visto un poquito a principio de año, un tanto. Bueno, no distraigo entonces. N y M se suman, ¿sí? Que son los exponentes de las bases iguales. Alfa y beta son números reales cualesquiera. X, ahí falta un espacio, es un carácter del alfabeto, parte literal de un monomio. Y finalmente N y M son números naturales cualesquiera. Si lo ejemplificamos, podemos pensar, por ejemplo, que alfa y beta son 2 y menos 5, 2 por menos 5 es menos 10, que el lugar de x en nuestro ejemplo lo ocupa A, y que los exponentes n y m son 3 y 5, y que como las bases iguales se están multiplicando, los exponentes se van a sumar, y 3 más 5 es 8. Vemos otro caso, otros dos casos, mejor dicho, de resolución de productos de potencia de igual base. Tenemos 12p a la 34 por menos 3p al cubo. Las bases son iguales, en este caso p. Los coeficientes son 12 y menos 3, más por menos menos. A eso se refería acá el asunto cuando dice multiplicar signos, ¿sí? Más por menos menos, 12 por 3, 36. La base igual, los exponentes se suman. 34 más 3, 37. Ejemplo 2. Menos 6 y 4p a la 11. Acá lo que parece distinto es que la parte literal tiene más de una variable, i y p. Bueno, por menos 2 i a la 1, p a la 7. Bases iguales, i a la 4p a la 11,
o sea, mejor dicho, I y P, ¿sí? Acá están a la 4 y a la 11, y acá a la 1. Las bases sí son iguales, lo que cambian son los exponentes, ¿no? Que es lo que definen en definitiva y en conjunto si pensamos a la parte literal. Entonces tenemos menos 6 por menos 2, menos por menos más, 6 por 2, 12, y a la cuarta por I a la 1, I a la 5, P a la 11 por P a la 7, P a la 18. ¿Muchas dudas hasta acá? No, No, Vos, Fátima, que decís que lo intentaste leer sola y no fue bien. Así, digamos, en el curso de la clase, ¿se entiende fluido? sí, se entiende. Bien, genial. ¿Seguimos entonces? Sí. Otras dos cosas más para recordar. Hay que recordar muchas cosas, parece en matemática. Chicos, ¿se dieron cuenta? Demasiado. Bueno, pero a ver, podría ser peor y yo podría no darles eso que tienen que recordar y suponer que ya lo saben y avanzar, ¿no? Sí. Pero igual una vez que se entiende es como más fácil. Y sí. Y hasta a veces da gusto, ¿verdad? Sí. A ver si puedo subir esto e incluirlo en la misma hoja. Bueno, ¿qué otras cosas no tienen que olvidar? Además de usar alcohol en gel, lavarse las manos, barbijo, distanciación obligatoria y todas esas cuestiones. Che, cambiando rotundamente de tema. ¿Sabían que en un colectivo, creo que fue en La Cava, pero no me acuerdo, em, un señor creo que fue, un hombre, pidió distancia social obligatoria y lo apuñalaron y murió? No, no sabía. Muy fuerte, muy fuerte. Yo me sentí, además de, bueno, preocupada, ¿no? Eh, Muy ingenua porque el jueves de la semana pasada fui a comprar y la tienda tenía una entrada angostita y había una señora que estaba desesperada por ver lo que estaba a la altura en la que estaba yo en la fila en la vidriera. Estaba atrás mío la señora. Y llegó un momento que ya la tenía acá, literal. Y sin girar le dije así como con algo de distancia y miedo, señora, disculpe, ¿se puede correr, por favor? Estamos en tiempos de pandemia, hay que respetar la distancia social obligatoria. La señora puteó por lo bajo y un rato largo, digamos. Eh, y esos minutos que duró la puteada, yo, como ella se alejó y no tenía ganas de tener un problema, realmente lo único que quería era guardar la distancia social obligatoria, no dije más nada, pero digo, claro, y esto fue entre mujeres, que convengamos que históricamente, generalmente, eh, los hechos de violencia estadísticamente se generan eh, más protagonizados por hombres, ¿verdad? Pero digo, Sí. miren si la señora tenía un cuchillo, o si hay mucha gente, después de que escuché esto, digo, si hay mucha gente con cuchillo dispuesta, o con cuchillo o con lo que fuese, agarra a alguien, te quiere golpear y agarra algo y te lo parte en la cabeza, o sea. Porque es un hecho muy simple y es, digamos, algo que nos vienen diciendo hace un año y medio y a nivel mundial, y lo dicen en la radio y lo dicen en la tele, y lo dicen en el altavoz del subte y en el altavoz del tren y en pegatinas en la calle, y o sea, pidió distancia a la persona nada más, ¿se entiende, no? Y lo mataron. Claro. O sea, cuídense un montón. Yo no les digo tengan miedo por ahí, ¿eh? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Digo, saber es poder y además de usar eh, alcohol en gel, barbijo y estas cosas, guarden distancia social obligatoria, pero tengan también siempre reservas de cuidarse de todo, digamos. Que la gente a veces está loca. Bueno, vuelvo.
Saben ustedes ya, ¿no? Que a veces la profesora cuelga y les habla de otra cosa, ¿verdad? Punto 2. Para trabajar de forma más precisa y sin equívocos, es conveniente ordenar los polinomios de forma creciente o decreciente según sus exponentes. Les decía, cuando empezamos a hablar sobre polinomios, hablamos sobre completar y ordenar, por lo cual esto también ya lo saben, ya cuenta como conocimiento previo. Si ordenamos al polinomio a de h, ¿sí? Que es 4h a la cuarta menos 6h a la quinta, estamos acá, 4h a la cuarta menos 6h a la quinta menos 5h al cuadrado, y lo ordenamos según sus exponentes, que son los que en este polinomio determinan el grado. Obtenemos 6h a la quinta más 4h a la cuarta menos 2x al cuadrado. O sea, está igual. Ah, no, no está igual, perdón. Grado 5, grado 4, grado 2. Hola, Brisa. Hola, profe. ¿Cómo estás? Después vas a tener que ver la primera parte, vos, Facundo y otros que entraron tarde, van a tener que ver la primera parte por YouTube, ¿sí? Sí, sí. ¿Dónde estaba? Acá abajo. Entonces, al ordenarlo, lo que ocurrió es que este grado 5, este término de grado 5, pasó adelante y el término de grado 4 pasó atrás, ¿sí? Grado 5, grado 4, grado 2. Y si a este polinomio que ahora está eh, ordenado, además lo completamos, eso significa que cada término que no existe, ¿sí? Lo vamos a incluir con un coeficiente 0, porque 0 es absorbente para la multiplicación, entonces al multiplicar cualquier cosa por 0 da 0, e incluimos el término de grado 3, el término de grado 1 y el término independiente o término de grado 0. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Una tercera cosa a no olvidar. No siempre es necesario, ni tan simple como en el ejemplo anterior, completar y ordenar polinomios, sobre todo cuando sus términos están compuestos por varias letras en sus partes literales. Y les dejo para pensar el caso donde se debe multiplicar un polinomio P1 con un polinomio P2, ¿sí? El polinomio P1 es 12x y z cuadrado más 3x cuadrado beta menos 4ab cubo, y el otro es 12xa. Lo que vamos a hacer es volver a capturarlo y efectuar esa multiplicación antes de continuar. Porque si apenas vieron el material, yo conjeturo que no lo hicieron a esto, ¿verdad? No. Igual se les dejó para pensar, no para hacer, ¿verdad? Me podrían decir, ay, profesora, pero usted dijo que teníamos que pensarlo, no hacerlo. Y sería válida la queja, digamos, la, la contestación. Tendríamos que efectuar esta multiplicación, ¿sí? Lo que voy a hacer acá, esto es blanco, ¿no? Así no lo vuelvo a escribir, es borrar esto. Ah, no, es ahí, ¿no? Sí, es ahí, sí, ¿no? Sí. Polinomio 1 y polinomio 2. Debería haber usado punto y coma o haber usado algo, pero no lo hice. En todo caso. Paréntesis. Multiplicación. Propiedad distributiva. ¿Sí? Empezamos. Signo con signo, coeficiente con coeficiente, parte literal con parte literal. ¿De acuerdo? Más por más. Más. 12 por 12. Ya hasta dejaron de tener la calculadora a mano, ¿no?
Yo estaba buscando la calculadora. Bueno, pero antes ya estaban teniendo el hábito de tener la calculadora a mano. ¿Qué pasó? 144. Perfecto. 144. X por X. X. Mm. A ver. X por X. Acá hay un 1 y acá hay un 1. Acá hay un por. Potencias de igual base. X Al cuadrado. al cuadrado, ¿no? Producto de 1 más 1, ¿verdad? Que lo veníamos hablando. Entonces, X por X, X al cuadrado. Ahora, y z cuadrado y a quedan tal cual porque no hay una otra variable que va a hacer que se modifique el exponente. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Sí. Vamos con la segunda distributiva. Signos. Más. Por más, ¿no? Más. Coeficientes. $36. ¿Y de dónde sale Fátima? El 36. 12 por 3. Perfecto. Exponentes, parte literal. X a la 3. Perfecto. X cuadrado por x1, x a la 3. ¿Y qué más? Beta, ¿no? Idéntica, tal cual está. Y A. Y A. Bien. Siguiente distributiva. Menos. Menos. $48. Perfecto. X a la 4. ¿Cómo, mi niña? ¿X a la 4 de dónde lo sacó? Acá hay una A y acá un B cubo. Una B cubo. Y acá hay una X y acá una A. La parte literal del primero es esta. Y la del segundo es esta. ¿Sí? Sí. Entonces, 48. AB. A la 1 por A a la 1. A2. A la 2. B, ¿a qué exponente está elevada? 3. ¿Y X? 1. ¿De acuerdo? Sí. Dijimos A a la 2, B al cubo y X. Ahora, vuelvo. No es tan fácil siempre ordenar ni completar como en el ejemplo anterior. Veamos qué pasa si efectuamos la multiplicación entre el polinomio 1 y el 2, ¿sí? Y buscamos completarlo y ordenarlo. Dijimos que para completarlo y ordenarlo generalmente lo hacemos por su grado. ¿Cuál es el grado del primer término que tenemos acá? Recuerden que para... 12. ¿Cómo? No es 12. X y Z. No, pero estamos acá, ¿eh? Este es nuestro polinomio resultante, ¿sí? Sí. Tenemos tres términos, ¿sí? Término 1, término 2, término 3. Dijimos que el grado de un polinomio, de un monomio, ¿sí? Porque estamos pensándolo ahora separadamente, esto es un monomio, esto es otro monomio y esto es otro más, que el grado de un monomio se calcula a partir de, cuando tenemos una sola variable, por ejemplo, 2x a la 6, la n, ¿no? De esa variable. En este caso, el grado es 6. ¿Sí? Y que si tenemos un monomio donde la estructura
de la parte literal tiene más de una variable, por ejemplo, xy a la 3, entonces el grado surge de sumar los exponentes. En este caso estamos frente a un polinomio, a un monomio, perdón, de grado 6 y acá a un monomio de grado 4, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Sí, Y si no, hay que ver clases anteriores, ¿eh? Yo reviso brevemente, pero esto está todo visto en clases anteriores. Creo que hace 2 o 3 clases atrás. Igual lo vimos también en la pasada, cuando estuvimos ordenando y completando para sumar. Entonces, ¿cuál es el grado de este monomio? 6. Perfecto. ¿Cuál es el grado del monomio que sigue? Uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es el grado de este? 3, 4 5. y del último 6. 6. ¿Sí? Tenemos dos monomios de grado 6 que no son semejantes entre sí y un monomio de grado 5. No es tan fácil ordenarlo en este caso de forma creciente o decreciente. ¿Se entiende eso? Porque ¿de qué nos sí, serviría poner, no sé, este acá adelante y decir, bueno, grado 6, grado 6, grado 5? Y de nada. ¿Sí? De nuevo, cuando tenemos un polinomio donde aparece una sola variable o quizás dos, y de forma escalonada los exponentes y lo que fuese, es propicio y necesario y factible, digamos, ordenarlo y completarlo. Acá si yo quisiera agregar monomios de grado 4, ¿qué agrego? 0x cuadrado y z cuadrado a más 0 y así, digamos, o sea, hasta el grado... No, es una locura. Estoy inventando aparte, estoy diciendo pavadas, o sea, de nuevo, el criterio para completar y ordenar polinomios generalmente rige en el caso de los polinomios donde tenemos nuestra variable convencional y tan respetada y poco a veces valorada x. ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? sí. Seguimos. Bien. Producto entre polinomios. Consiste en llevar a cabo el mismo procedimiento que aprendimos más arriba, o sea, aplicar la propiedad distributiva. Estoy haciendo referencia a esto, ¿sí? O a esto, más propiamente dicho. El mismo procedimiento que aprendimos más arriba, pero de forma tal que multipliquemos cada término, o sea, monomio, de uno de los polinomios, por los términos del otro polinomio. Luego, siempre que sea posible, sumamos los monomios semejantes entre sí, o sea, de nuevo, no podemos prescindir de saber que es un monomio semejante porque lo seguimos usando. Sumamos los monomios semejantes entre sí con el fin de obtener una expresión más reducida. Y nos metemos ahora en un ejemplo. Dados los polinomios A y B, hay que efectuar una multiplicación. Voy a hacer dos cosas con esto. Primero, voy a copiar esto acá. A ver. Polinomio A y polinomio B. Tenemos el polinomio A, que es igual a 2p menos 3p al cubo, y el polinomio B, que es 2p al cuadrado más 4p cuadrado q a la cuarta menos 5pq. ¿Sí? Hay algunas formas de resolverlo que tienen que ver con completarlo y ordenarlo de nuevo, y resultan útiles cuando tenemos una sola variable. Cuando tenemos más de una variable, mi consejo es
hagan una tabla o resuelvan en un renglón cuál si estarían escribiendo un texto y después de ahí distributivas, ¿sí? Una de las formas sería entonces ordenarlos por tabla. De esta manera lo suelo explicar en clase cuando tenemos un pizarrón convencional y también de la otra, pero en todo caso ambas. ¿Alguien me quiere decir algo que tiene el micrófono abierto? No. Ambas son válidas y lo que tienen que hacer ustedes en todo caso es incorporar alguna de las dos que vamos a ver ahora y que les sirva para la comprensión y la resolución. En este caso se hace una entrada de tablas de 2×3, digamos, ¿sí? 2 acá y 3 acá. Y después se efectúan distributivas ubicando en, digamos, cada intersección el resultado de las multiplicaciones, ¿sí? Tenemos un polinomio de 2 términos, entonces hacemos una tabla horizontal de 2 y tenemos, vertical de 2 y tenemos un polinomio de 3 términos, 1, 2, 3, entonces hacemos una tabla que en la horizontal tiene 1, 2, 3. Se efectúan distributivas, en ese sentido 2 va a multiplicar a 6p cuadrado, perdón, 2p, ¿no? 2p va a multiplicar a más 4p cuadrado q cuarta y 2p va a multiplicar a menos 5pq. Esos serían, digamos, el primer conjunto de distributivas que están ubicadas en este orden, ¿sí? Los resultados son este, este y este. 2 por 6 es 12. P a la 1 por P a la 2 es P a la 3. Más por más, ¿no? Más por más es más. 2 por 4 es 8. P a la 1 por P a la 2 es P al cubo. P a la 1, no, perdón, la Q queda igual, ¿sí? Q a la cuarta. Y finalmente, más por menos es menos, 2 por 5 es 10, P a la 1 por P a la 1 es P a la 2 y la Q a la 1 queda igual. Después tenemos un segundo conjunto de distributivas que tiene que ver con que ahora tenemos dos términos en el polinomio que estamos efectuando y que ya no estamos haciendo la multiplicación entre un monomio por un polinomio, sino que ahora ya estamos efectuando multiplicación de polinomios, ¿sí? Y lo mismo, este segundo término va a multiplicar acá, va a multiplicar acá y va a multiplicar acá. Entonces tenemos menos por más menos, 3 por 12, 18. ¿What? 3 por 12 es 36, ¿verdad? Pero es 3 por 4. ¿Dónde, niña? ¿Por qué es 3 por Y el 4? resultado está dentro del cuadrado. No, pero acá es 3 por 4. No, no, está mal, ¿eh? De hecho, o sea, a ver, los materiales los hago yo. ¿Puedo cometer un error? Lo cometí, no pasa nada. 3 por... ¡Ah! Ahí está, ya entendí lo que me está diciendo Fátima. Réteme bien. Díganme que me estoy equivocando. Ahí vamos, el resultado está dentro del cuadrado, me lo dijo. Menos por más menos, 3 por 6, 18. P a la 1 por P al cuadrado, P a la 3. Q al cubo, por ninguna Q, Q al cubo. Menos por más menos, 3 por 4, 12. P a la 1 por P a la 2, P a la 3. Q a la 3 por Q a la 4, Q a la 7. Menos por menos más, 3 por 5, 15. P a la 1 por P a la 1, P a la 2. Q a la 3 por Q, Q a la 4, ¿no? Ahí sí hay un error. ¿Verdad? Ahora, otra Sí, forma, otra forma de resolverlo, como les decía, es ubicarlo como en forma de renglón, como si estarían escribiendo una oración. Entonces, 2p menos 3p q cuarta, paréntesis, fundamental, o sea, todo esto por todo lo otro, o sea, b, paréntesis, 6p cuadrado más 4p cuadrado q cuarta menos 5pq. ¿Sí? Lo escribimos, les decía, como un renglón. Consideramos las distributivas. Podemos hacer también, a ver, 6 por estos dos,
6, digo, ¿no? Todo ese término. Todo ese término por estos dos y este término por estos dos. ¿Qué quiero decir? La distributiva aplica de acá para allá como de allá para acá, ¿sí? Porque ya sabemos que el orden de los factores no altera el producto. Tenemos entonces una distributiva aquí y una aquí y una aquí, indicadas en verde, y vamos a marcar abajo en turquesa una aquí y una aquí y una aquí. ¿Sí? ¿Por qué me tomo el tiempo de marcarlo en colores y de repetir eso? Porque suele pasar que se efectúen o multiplicaciones de más o multiplicaciones de menos en estos ejercicios. Entonces, es muy importante tener en cuenta que si tengo 2 por 3, ¿cuántos términos tengo que tener al terminar de efectuar la multiplicación? ¿2 por 3? Me lo indican las casillas incluso acá, ¿eh? Voy a tener que tener 6 términos al efectuar la multiplicación, ¿sí? Vamos con los primeros, igual los resultados están arriba. Pero a veces ser redundante no está de más. Más por más, 2 por 6, 12, p por p cuadrado, p cubo. Ahí tenemos la primera multiplicación en verde. Vamos con la segunda. Más por más, 2 por 4, 8, p por p cuadrado, p cubo, la q queda igual. Tenemos la segunda distributiva, la segunda multiplicación. Vamos con la tercera. 2p por menos 5pq. Más por menos, 2 por 5, 10, p por p cuadrado, q queda igual. Vamos con la primera multiplicación indicada en turquesa. Menos por más, menos 3 por 6, 18, p por p cuadrado, p cubo, q queda igual. Menos por más, menos 3 por 4, 12, p por p cuadrado, p cubo, q cuarta por q cuarta, o escribí algo mal ahí yo. Esta no es 4, ¿no? O esta no es 4. Esta es 3. Acá la copié mal. Si esto es 3, acá es 3. ¿Dónde más la usé? A ver, ahora ya me mareé. No la usé todavía. La acabo de empezar a usar. Genial. Tenemos este por esta, acá, este por esta, acá, este por esta, acá, este por esta, acá. Bien. Menos por más menos. 3 por 6, 18. P por... y acá teníamos Q por ninguna Q, Q cubo. Acá, ahí está el error. Porque esto es un 3 y esto es un 3. Después acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, estábamos en el quinto, o sea, este por este, menos por más menos, 3 por 4, 12, p por p cuadrado, p cubo, q cubo por q cuarta, ahora sí, q a la 7, y finalmente tenemos menos por menos más, 3 por 5, 15, p a la 1 por p a la 1, p a la 2, q al cubo por q a la 1, q a la 4. ¿Sí? De nuevo, dos formas diferentes de trabajar con el mismo ejercicio. Lo pueden hacer simulando una tabla o realizando una tabla en donde ubican los términos y o efectuarlo entre paréntesis en un renglón aplicando directamente la propiedad distributiva. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe, se entendió. Sí, sí. Son dos formas iguales de resolver lo mismo. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay un segundo ejercicio que lo vamos a resolver. Llegamos a y media y les queda a ustedes la actividad, ¿sí? Que está incluido de nuevo debajo una versión del alfabeto griego, por si tuvieran dudas de que se trata de los caracteres del alfabeto y la pueden consultar sin tener que ir hasta el material si es que no lo imprimieron o lo que fuese, ¿sí? Tenemos aquí otra vez, pero no vamos a
no vamos a llevarnos la tablita. Tenemos otra vez una multiplicación entre polinomios. Lo podría haber sacado de allí. H de x y Q de x. Fíjense, a ver, antes de seguir. Fíjense que acá no hay monomios semejantes como resultado de las multiplicaciones. Acá tenemos p al cubo, acá p cubo, pero aparece la q a la cuarta. Acá tenemos p cuadrado, acá tenemos también p cuadrado, pero acá q está a la 1 y acá a la 4. Acá tenemos p cubo y acá también, pero la q está en un caso al cubo y en el otro a la 7. Por lo cual, como dijimos que monomios semejantes eran aquellos que tenían las mismas letras elevadas a los mismos exponentes, resulta de esta multiplicación que no existen términos semejantes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, profe. Y eso es muy importante porque ahora vamos a ver un segundo caso donde sí existen monomios semejantes. Y tengan en cuenta que cuando estábamos empezando a leer, perdón, cuando estábamos empezando a leer los objetivos eh, de este tema, teníamos que tener presentes sumas y restas de monomios y también el manejo de lo que es un monomio semejante. ¿Se acuerdan de eso? Tenemos entonces un polinomio h que es 6 menos 3x, 6 menos 3x, de nuevo lo pueden hacer como tabla, lo pueden hacer como renglón, y un polinomio q que es menos 10 más 5x al cuadrado más 3x, ¿sí? Ahora tenemos otra vez dos términos, tres términos. Término 1, término 2, término 3, término 1, término 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a efectuar las multiplicaciones aplicando la propiedad distributiva según corresponda, o sea, 6 por el primer término, 6 por el segundo término, 6 por el tercer término. Eso por un lado, y después vamos a efectuar el segundo conjunto de multiplicaciones diciendo menos 3x por menos 10, menos 3x por más 5x al cuadrado, y lo mismo con 3x. Empezamos con las multiplicaciones en verde, signo con signo. Más por menos, Menos. menos. 6 por 10, Menos. 60. 60. Más por más, Más. más. 6 por 5, 30. 30. La x al cuadrado queda igual porque acá no hay variable, ¿verdad? O está a la 0 en todo caso. Finalmente la última multiplicación en verde, más por más, Más. Más. y 6 por 3x. 18x. Bien, vamos con el segundo conjunto de multiplicaciones. Signo con signo, menos por menos, Más. y 3x por 10, 30. 30, ¿qué? X. X. No se olviden de la x. La que sigue sería menos por más, Menos. menos. 3x por 5x al cuadrado. 15x al cuadrado. Al cuadrado no. Al cubo. Al cubo, porque acá hay un 1 y acá hay un 2. Se suman los exponentes. Y finalmente tenemos menos por más, Menos. y 3x por 3x, 9x. 9x. Bien. Ahora, veamos qué pasó con los resultados de la multiplicación. En este caso, ¿obtuvimos o no obtuvimos términos semejantes? Monomios semejantes, para hablar con propiedad. Pero términos no está mal dicho. ¿Qué hacía que dos monomios sean semejantes entre sí?
que tienen la parte literal iguales. Y también los exponentes. La misma parte literal, o sea, las mismas letras elevadas a los mismos exponentes, ¿verdad? Bueno, en el resultado de esa multiplicación, que es un polinomio hasta ahora de 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, ¿sí? Porque tenemos 2 por 3 de nuevo. De paso van incorporando el pensamiento matricial. ¿Hay monomios semejantes? ¿No? Ah, ¿los demás y las demás? Puedes cambiar de respuesta igual, Fátima, ¿eh? No. No era segundena, Fátima, que ya le dije que puede cambiar de respuesta. Les digo, a ver, sí hay monomios semejantes. Cambio la pregunta. ¿Cuáles son los monomios semejantes que resultaron de esa multiplicación o de esas multiplicaciones? A ver, esto debería estar en el material 13, ¿no? Donde... No, sí. Polinomios, primera parte. Sí, en materia 3. Clasificación, bla, bla, bla. Pum, pum, En la pum. página 2. Monomios semejantes. Los monomios semejantes son aquellos que como parte literal tienen la o las mismas letras elevadas a los mismos exponentes. Por ejemplo, 6ax cuarto y x cuarta y cubo es semejante a menos 3ax cuarta y cubo y a su vez a ax cuarta y cubo. ¿Por qué son semejantes? Porque lo único que cambia es el coeficiente, o sea, el número que multiplica a las letras elevadas a tales exponentes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí, ahora sí. Vuelvo. Sí, me niego a responder yo, me niego. Nos vamos a quedar acá hasta las 8 de la noche, si no, ¿eh? No van a tener clase de taller. ¿Hay monomios semejantes en la pantalla? Sí. ¿Cuáles son? ¿Este tiene un monomio semejante? Sí. Eso es un término independiente. ¿Cómo? El 18. Claro. Es un término independiente. Perfecto. Es un término independiente. Es el equivalente a x a la 0. ¿Sí? Si yo lo quisiera expresar como un monomio, le tengo que incluir x a la 0. ¿Qué otros monomios semejantes hay? 30x al cubo. No, el cubo no existe acá. Digo al cuadrado. Ujú. Y 15x al cuadrado. Menos 15x al cuadrado. Pero sí. ¿Qué más? 30x menos 9x. Lo que hace semejante a los monomios es que tienen la misma parte literal elevada a las mismas letras. Acá x a la 0, x a la 0. Acá x a la 2, x a la 2. Acá x a la 1, x a la 1. ¿Y qué podemos hacer con los monomios semejantes cuando están sumando o restando? Operar sus coeficientes. O sea, menos 60 más 18. ¿Y eso da? Ya entendí. Ah, muy bien. Menos 60 más 18. Menos 42. Sí, eso es. Más 30x cuadrado menos 15x cuadrado. Hay que repasar la clase anterior, niñez, ¿eh? Menos 195. No, ¿qué me está diciendo, Fátima? ¿De dónde ¿Cómo sacó? dijo? ¿De dónde sacó? Espera, ya vamos, Ignacio. ¿De dónde sacó el menos 195? A ver, 2x al cuadrado, ¿sí? Más 3x al cuadrado es 5x al cuadrado, porque lo que hago es sumar 2 más 3, 5, ¿no? Monomios semejantes. Ahora, 30x al cuadrado menos 15x al cuadrado. ¿30 más menos 15? 15. 15x al cuadrado.
X al cuadrado. Estamos operando con los coeficientes entre monomios semejantes que se están en este caso restando, si queremos. 30x al cuadrado menos 15x al cuadrado, 15x al cuadrado. Y finalmente, más 30x menos 9x. Ignacio, que decías que ya entendiste. Más 30x menos 9x. Espera. Yo vuelvo a interpelarlos para que vean la clase anterior y vean cosas que ya vimos, como sumas y restas de monomios, ¿sí? Y que lean el material anterior y que lean este material de nuevo. Porque va a ser complicado explicar teorema del resto y cuestiones por el estilo si ustedes no me siguen con cuestiones sobre las que estamos avanzando. ¿Sí? 30x menos 9x, 21x. 21x. 21. ¿Sí? De entre este y este salió el término independiente, entre este y este salió el término cuadrático, entre, perdón, este y este el término lineal. Si lo quisiera ordenar y completar, escribo 15x al cuadrado más 21x menos 42. Término de grado 2, de grado 1, de grado 0. ¿Sí? Siendo y 32, cerramos la clase. ¿Tienen Ahí lo clase? acomodamos. Ahí lo tenemos que acomodar. ¿Dónde? Sí. ¿Tienen clase con la No, profesora está bien, Marini, no? porque ¿En un rato? El grupo A, sí. Bueno, sí, en una hora tienen que estar en la escuela, digamos. Sí. Bueno, entonces, dejamos la clase acá, si el grupo A se puede retirar, por eso adelantamos la clase media hora a partir de hoy. Les digo sí que tengan en cuenta que en el material 15 hay ejercicios de multiplicación que son 8, ¿sí? Y que el objetivo de la clase próxima va a ser empezar corrigiendo las tareas de los ejercicios que hicieron ustedes, ¿les parece? Porque si no, yo sigo hablando y explicando y preguntando con estudiantes que no están haciendo las tareas. Ok, lo resolvemos y lo ponemos en Classroom. Si ustedes O por saben cómo pudo hacer Ignacio la otra vez, sí. Y si no, me lo mandan por mail, lo esperan al horario de la clase y lo mandan al grupo de WhatsApp de la materia. Todas las opciones abiertas. Ok, profe. Bueno, Fátima, Diego, Ignacio, Facundo, Brisa. No sé si hay alguien más. Nos vemos por este medio la semana que viene. ¿De acuerdo? ¿A la 1? Sí. Sí, profe. sí. Bueno, cuídense, hasta pronto. Chao, profe. Chao, profe. Cuídese. Ustedes Gracias por también. la clase. Por favor.